Estamos más cerca de ti. Aquí inicia la Suprema Corte cerca de ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludar al auditorio de XCB, la B Grande de México, el buen tono de la radio. Hola amigos y amigas, a nombre del equipo de producción que hace posible este programa, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Luz María Sánchez y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos. Un tema que ha estado presente en medios de comunicación y que desafortunadamente viven los niños y adolescentes en el ámbito escolar es el del bullying o acoso, ya sea verbal, emocional o físico, que dañan el desarrollo de los pequeños. Precisamente por primera vez la Suprema Corte se ocupó del tema a propósito de un asunto en el que se resolvió indemnizar a un menor quien fue víctima de bullying no solo por sus compañeros, sino también incluso por una profesora. Sobre este asunto, vamos a platicar e invitamos en esta ocasión a la maestra Ana María Ibarra Holguín, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, Luz María, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti. Y en primer término, Ana María, explícanos cómo se define el bullying, cuáles son los parámetros para determinar que efectivamente, se está frente a este tipo de conductas contra un menor. Sí, esto es lo más importante del caso, más allá de los hechos que lo motivaron, que por supuesto son trascendentes, es un poco el papel de la Corte en definir un criterio que pudiera servir a los demás jueces para definir cuándo existe bullying o acoso escolar y cuáles son los parámetros que tienen que corroborarse para acreditar que la escuela y los profesores son responsables por este hecho. En ese sentido, la primera sala, a propuesta del ministro Arturo Saldívar, analizó distintas fuentes, tanto científicas como internacionales de derechos humanos, para llegar a la conclusión que el bullying escolar, no cualquier tipo de bullying, sino acotado al bullying escolar, es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Eso respecto a la definición, pero respecto a cómo vamos a probar cuándo una agresión es constitutiva de bullying, la primera sala se dio a la tarea de definir todos los elementos de la responsabilidad civil y atendiendo las peculiaridades del fenómeno, que es un fenómeno complejo, difícil de advertir, en lo que intervienen los derechos del niño, por lo que se ameritan medidas de protección reforzada. Esto es, en tratándose de bullying o acoso escolar, no se trata de cualquier tipo de responsabilidad civil, responsabilidad por negligencia, sino que se activan una serie de deberes para las autoridades escolares, profesores, etcétera, que hacen que sea más fácil de probar cuando esto se constituyó. Por ejemplo, basta con que haya ciertos indicios de agresiones en el menor para determinar que ahí probablemente pueda haber una situación de bullying. Y una cosa muy importante, se estableció que es la escuela quien tiene que probar que no hizo todo lo que tenía que hacer para remediar la situación de agresión que sufría el menor. Otro elemento muy importante que se incorporó es que no nos referimos a cualquier tipo de agresión, sino que esta agresión debe tener un carácter reiterado en el tiempo y darse bajo el cuidado o vigilancia de las autoridades escolares. No tanto para saber la historia, pero sí cómo llegó este asunto. Sabemos que es un amparo y ya nos dabas el marco de referencia que analizaron los ministros para llegar a la conclusión de que finalmente se indemnizara al pequeño. Sí, es un caso de responsabilidad civil por daño moral, llega a través de la vía civil donde la madre de un menor demanda a la escuela y a la profesora por el acoso escolar que sufrió el menor durante un ciclo escolar. Después de la secuela procesal, este asunto llega a la Suprema Corte y los hechos un poco son que en un centro particular, el niño, quien tenía solo 7 años de edad, era motivo de agresiones por parte de sus compañeros. Ante estas agresiones, la escuela no hizo nada, y no solo eso, para remediar la situación, sino que la profesora, quien estaba a cargo y cuidado del menor, incitaba y propiciaba esta situación de agresión. Eso quedó suficientemente probado con la evidencia que existía en el expediente y además, como señalé hace un momento, es la escuela quien tenía que haber probado que hizo todo lo posible por prevenir y si ya existía esa situación, por remediarla, cosa que no probó tampoco.
precisamente ahí es donde hay una doble carga, una doble gravedad, ¿no? Del haberse evitarlo, sino incluso que una de las profesoras promovió este acoso, ¿no? Sí, así es. En este caso era particularmente complejo porque se analizaron tanto la responsabilidad de la escuela respecto a la negligencia que tuvo para atender el problema, pero por otro lado también la conducta de la profesora, quien directamente incitó a que se agrediera al menor. Ahora bien, ¿cuáles fueron los efectos de esta resolución, dado que, aparte de conceder el amparo, hubo parámetros para determinar un monto específico de indemnización? Dándole seguimiento a la doctrina que ha establecido la primera sala propuesta del ministro Arturo Saldívar sobre la reparación del daño moral, pues se evaluaron ciertas características pues correspondientes a la responsabilidad civil, ¿no? Que son el grado de responsabilidad de quien agrede, su capacidad económica, por lo que hace la responsable, y por lo que hace la víctima, el tipo de derechos que se violaron y la gravedad de los mismos, así como los gastos que devengó en atenderse psicológicamente. En este caso, ¿cuánto fue el monto? En este caso estableció una condena de 500,000 pesos, tomando en cuenta que la escuela particular pues tenía una capacidad económica media. Aquí también un poco está el interés de, si tienes una escuela no es un negocio, ¿no? Es una responsabilidad como institución. Exactamente. También esta indemnización trata de tener el efecto de disuadir conductas dañosas en el futuro. Por eso se establece esto que se le llama daños punitivos, que tienen como efecto no solo reparar el daño a la víctima, sino también de servir como una sanción ejemplar para que los demás centros escolares pues tomen nota y cumplan con sus deberes de cuidado. Ahora bien, esto fue en una escuela privada, sabemos, del Estado de México, pero, por ejemplo, habrá en nuestro auditorio mucha inquietud de que esto ocurre con frecuencia en escuelas públicas. ¿Esta resolución permea para todas las actividades de otras escuelas de orden público? Sí, exactamente. La responsabilidad aquí acreditada está determinada con base en los deberes que tienen los centros escolares, sean públicos o sean privados. En el caso de los centros públicos, es el Estado quien tiene que responder por los daños generados al menor. Bien, es un llamado de atención y también a nivel nacional, en cualquier punto de la República, se puede acudir a este criterio de la Corte para exigir que se cumplan estas cuestiones, ¿no? Así es, atendiendo a las peculiaridades de cada legislación del Estado, es un criterio que sirve como parámetro para resolver casos futuros con la misma complejidad. Pues sin duda histórico, muy interesante, relevante esta resolución, amigos, que estamos escuchando de voz de la maestra Ana María Ibarra Holguín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Para concluir, me gustaría que pues a nuestro auditorio en términos muy, muy concretos nos dijeras qué es lo que debe de tener en cuenta, llamado de atención a escuelas y padres de familia para poder exigir que a sus hijos no sean acosados de esta manera. Bueno, esto abre la puerta para que los padres vean protegidos los derechos de sus menores y para que los centros escolares sepan también qué deberes atender y que no basta con que se hagan omisos frente a estas agresiones, sino que también tienen que hacer algo para evitar o para frenar estas conductas de agresión en contra de los niños. ¿Qué sería lo que tú pudieras agregar desde el punto de vista de lo que quisieron establecer los ministros de la primera sala en esta resolución, pues sin duda importante por ser el primer caso que se resuelve en este tema? Primero, que el bullying escolar es un fenómeno complejo, que no se refiere a cualquier tipo de agresión, sino que es una agresión de manera reiterada a lo largo del tiempo y bajo el cuidado de un centro escolar. Por esta razón, por el hecho que es un fenómeno complejo que tiende a permanecer invisibilizado, la forma de probar los hechos y la forma de medir la responsabilidad de los centros escolares y profesores es distinta o tiene un estándar de prueba, digamos, disminuido frente a lo que podríamos decir de cualquier tipo de responsabilidad civil. Esto además es así porque en este caso están involucrados los derechos de los niños, los cuales merecen medidas de protección reforzadas y obligan a los jueces a que realicen motu propio diligencias para mejor proveer, es decir, para llegarse de pruebas que permitan demostrar cuál era efectivamente la situación en la que se encontraban los niños. Ya nos mencionabas, y es bien importante, amigos, estos parámetros que permiten determinar específicamente estas conductas reiteradas, no cualquier agresión, porque también sabemos que en el ámbito escolar los niños entre ellos se agreden como hasta una
forma de simpatía entre ellos, pero cuando ya es algo encaminado a dañar a uno en específico, la Corte estableció en esta resolución estos parámetros, ¿no? Para decir, aquí sí se refleja exactamente el bullying. Exactamente, y estableció ciertos elementos que permiten presumir que existió esa situación. Por ejemplo, el tipo de agresiones y los síntomas que presentan los niños, porque a veces no puedes advertir el fenómeno por los hechos, porque son difíciles de probar, pero sí por sus síntomas. Entonces, esto es lo que hace que sea un fenómeno complejo y que tenga que analizarse de esa manera. Y mucho ojo también para los jueces, para poder precisamente calificar cuando existen estas cuestiones, ¿no? Sí, y para los padres y para los profesores. Si advierten que los niños tienen ciertos síntomas asociados al bullying, pues ahí tendrían que encenderse algunos focos de alerta. El asunto del que estamos platicando es el amparo directo 35/2014 para que en un futuro, cuando ya estén las tesis y todo, pues ustedes puedan consultarlo abiertamente en la página de la Suprema Corte, un tema frecuente, desafortunadamente, pero que bueno, pues la Corte se ha ocupado ya de este tema. Por lo pronto, pues agradecemos la presencia de la maestra Ana María Ibarra Holguín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, pues trayéndonos este tema, porque ella fue principalmente una de las pues proyectistas de este asunto tan interesante que estuvo a cargo de la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias. Y amigos, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más a este espacio. Recuerden, tenemos una cita aquí la próxima semana. Manténganse en contacto con nosotros. La Suprema Corte cerca de ti. Pregunta, opina, escribe. vocesdelacorte@mail.scjn.gov.mx. Acércate. La Suprema Corte cerca de ti. www.supremacorte.gov.mx. Acércate. Sigue toda la información de la Suprema Corte en Twitter. @SCJN. En la producción general estuvo mi compañero Román Ruiz. Yo soy Luz María Sánchez y les agradezco el favor de su atención. Hasta pronto. Esto fue La Suprema Corte cerca de ti. Gracias por habernos acompañado. La Suprema Corte cerca de ti es una producción de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.